Salud en directo América de France 24. Mar Romero Sala ya lista conmigo en el estudio. Mar, vamos a hablar de la desigualdad de la pandemia del COVID-19 en nuestra región, ¿no? Sí, efectivamente, en América Latina, porque hay un informe que se publicó la semana pasada, hecho por Amnistía Internacional y también por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, donde básicamente enunciaban que mientras que América Latina tiene el 8,4% de la población mundial, acumula el 28% de las muertes globales de COVID-19. Esto lo achacan a la desigualdad que se vive en la región. Estamos con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Vemos que esta cantidad de muertes es desproporcionada, ¿no? Ustedes apuntan a la desigualdad como uno de los principales motivos. ¿Cómo opera ese mecanismo? Bueno, este informe analiza 17 países, analiza información estadística cuantitativa, pero también cualitativa, y podemos determinar que efectivamente las grandes desigualdades sociales y económicas han sido una de las claves para entender por qué la pandemia de COVID-19 pues encuentra tierra fértil en nuestra región para convertirla en el epicentro de la pandemia por todos sus impactos. Es claro ver que un gran porcentaje de la población de América Latina y el Caribe no cuenta con acceso al derecho a la salud porque los propios estados no han hecho una inversión adecuada. Ninguno de los gobiernos de nuestro continente invierte lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, que es el 6% del Producto Interno Bruto en servicios de salud pública. Brasil y Chile, que son los dos principales países que invierten en salud pública, ni siquiera alcanzan el 4.5%, lo que nos pone en descubierto efectivamente que ha sido un cúmulo de falencias estructurales, pero sobre todo estas desigualdades en el acceso a derechos humanos. Que finalmente pagamos todos los ciudadanos de nuestra región, de América Latina y el Caribe, por todo lo que estábamos conversando. Erika, la saludo, muy buenos días. Le pregunto entonces cuáles son los países que se han visto más afectados. Bueno, Raúl, hay una relación estrecha entre los países que acumulan el mayor número de personas que han fallecido, ya sea en números absolutos o en números en términos comparativos per cápita, son los países que también tienen las brechas de desigualdad más grandes. Estamos hablando de países como México, Brasil, Perú, Chile, en donde efectivamente estas desigualdades que se ven entre la concentración de la riqueza que tiene un poco porcentaje de la población, pero también entre esta falta de acceso a servicios de salud pública en países en donde un limitado porcentaje de la población tienen acceso a salud universal. Precisamente hablando de ese pequeño porcentaje de población, ¿no? También el informe destaca cómo hay grupos que históricamente son más marginados, como por brecha de género, por brecha racial también. ¿Qué es lo que sucede para que estas personas tengan menos acceso a la salud? ¿Cuáles son los motivos por los que también han muerto más por COVID-19? Bueno, eso es bien importante mencionar que la inequidad de género y el racismo juegan un papel determinante, son una de las claves que nosotros desarrollamos en el estudio, ¿verdad? En el análisis, en esta investigación, es precisamente que grupos históricamente marginalizados, como nuestros pueblos indígenas, las comunidades negras, las mujeres y niñas que viven en situación de pobreza, las comunidades rurales, son quienes han sido afectadas desproporcionalmente por la pandemia de COVID-19, pero no solo en términos de la emergencia sanitaria, sino también han sido afectados desproporcionalmente por estos porcentajes altísimos, este número de personas que se unen al grupo de personas que viven en situación de pobreza. La CEPAL establece que 14 millones a partir del que se declara la pandemia se han unido a este grupo y que 16 millones han caído en pobreza extrema. Es que también, Erika, esta pandemia ha hecho crecer esta pobreza de la que estamos hablando. ¿A futuro esto va a impactar en el acceso a la salud de los más vulnerables? En efecto, va a afectar porque en muchos de nuestros países, solo por ponerte un ejemplo, Chile es un país que el 50% de los recursos que se destinan a salud pública provienen del propio Estado, pero el otro 50% proviene de los bolsillos de las personas, es decir, a través de sus contribuciones voluntarias o su pago, copago, ¿verdad? Inclusive en la seguridad pública. Entonces, son estas personas que a través de la carga tributaria de estos sistemas regresivos que solo cuentan con el IVA y que sabemos que tiene una carga en las personas más pobres y que además tienen que contribuir a su propia salud, pues van a estar pues mayormente
afectados bajo estas normas, ¿verdad?, que no están proveyendo de salud pública para todas las personas. Por supuesto, y también desde el periodismo tendremos que seguir pendientes de cómo afecta, así hayamos dejado el tapabocas, cómo sigue afectando la pandemia en otros términos, también en términos de desigualdad, de pobreza y de acceso a la salud. Así es, Mar, muchísimas gracias también, por supuesto, a ti, Erika, gracias por estar con nosotros en este espacio de salud en Directo América. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, a propósito de este informe de las desigualdades de la pandemia. Erika y Mar, las invito entonces a que continúe con nosotros para ver a nuestra segunda invitada de